tal amigos? Es un placer saludarles, de verdad. Oigan, qué gusto, de veras, en serio. No lo digo sarcásticamente que me ven de esa manera. Lo digo de todo corazón. Qué gusto saludarles en esta nueva emisión de BBC. Pero ¿qué creen? No es en corto. Es no en corto, porque tenemos un invitado especial. Pero primero déjenme presentar a mis compañeros de mesa, por favor, mi querida Abigail Fuentes. ¿Cómo están? Qué gusto regresar al estudio. ¿Verdad que sí? Y bueno, pues con invitado de lujo. ¿Qué decimos? Estamos de gala, de manteles largos. Quédense con nosotros, no se pierdan este programa. Sí, porque va a estar muy, muy interesante, mi querido Cristian Chamaco Martínez. A ver, muchas gracias. Qué gusto verte, de verdad, qué gusto verte. Y qué gusto hombre, que regresemos con una entrevista que va a estar súper interesante. Entonces, sí, de verdad, le saludamos también allá en el máster central a nuestra productora ejecutiva, ella es Carolina Martínez Luna. Ella es la encargada, si hay cualquier switcheo malo, corte o algo, ella es la responsable. Si se me ve mi nariz. Absolutamente nada. Y le saludamos con el gusto de siempre en nombre de su servidor, Paco Arrieta. Y como se los mencionábamos al arranque de esta nueva emisión de DDC en corto, nos da muchísimo gusto estar con todos ustedes, pero regresar sobre todo también con el pie derecho y con un invitado de gala, un artista multidisciplinario. Él es Jorge Carlos Álvarez. Gracias, Jorge. Bien, te lo mereces. Gracias. Te lo mereces. Maestro. Qué bárbaro, maestro. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros aquí en DDC en corto. Bueno, no es en corto, va a ser un poquito más largo. Fíjate que, gracias, el más emocionado de estar aquí Al contrario. soy yo. En verdad, aprecio muchísimo la invitación de ustedes. Estoy contentísimo porque este es uno de los lugares más importantes para hablar de las cosas serias como el arte multidisciplinario, la música, las artes gráficas, la pintura, en fin, la literatura. Entonces, estoy en el mejor lugar, en el mejor momento. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Y venga, vamos a platicar de... No, al contrario, muchísimas. Se quedó grabado eso para la prosperidad. Pero muchas gracias. Gracias por acompañar. Tenemos mucho que compartir acerca de este nuevo proyecto que para nosotros es sumamente atractivo. Ahorita que platicabas acerca del arte y la cultura, uno de sus objetivos principales es precisamente asombrarnos, ¿no? Mantener ese asombro, ese atractivo y sobre todo llamar la atención, magnetizarnos por medio de las obras que ustedes realizan. Este nuevo proyecto que tienes en manos que se llama Impulso, pero queremos platicar un poquitito acerca de tu trayectoria. ¿De dónde nace todo lo que desarrolla Impulso, Jorge? Bueno, gracias por esa pregunta. Va a ser difícil resumirlas en Tenemos 3 tiempo. segundos. Si dan las Si hay 3 de la tiempo. mañana y seguimos aquí en corto, no se preocupe. No, pero da No, tiempo, hagamos da esta tiempo. platiquita largo. Esta platiquita suave. Ojalá y todo los interese más para cuando lleguemos a la parte de Impulso, que es el proyecto calientito. Pero sí, creo que es muy importante tu pregunta, el origen, porque también Impulso surge necesariamente de eso, de esa música de rock de los 90s que hacíamos, original, por supuesto, el maestro Flavio, que por cierto le quiero agradecer también a él enormemente por haberme invitado a estar aquí con ustedes. Pero surge un poco a través de ese momento de los 90s, cuando teníamos un grupo de rock que se llamaba Código Humano. Ya desde entonces siempre fuimos parte de esta idea, de ese movimiento, porque yo creo que los 90s, ustedes lo recuerdan, Chico, ¿no? era un rock en México, claro, consecuencia de toda la historia del rock, pero y que venía también como del rock en lo que se El movimiento de rock en tu idioma. Rock en tu idioma, rock en español. Pero en los 90 ya hubo una explosión así de autenticidad, de generosidad creativa de todos los grupos. Todo el mundo conoce a Caifanes, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, La Cuca, La Lupita. ¿Cuántos no hubieron? La Castañeda. Todos, en fin, ¿no? Hay muchísimos. Y después... Matador. Sí. No, 90s. Matador, 90s, no gente de 90 años. Gente de los 90. Y lo que queríamos era hacer música original, o sea, música que tuviera un sentido de propuesta, porque al final de lo que... éramos unos chamacos, pero lo que quería hacer era que escucharan tus letras, tus capacidades de hacer armonizaciones, música, pasajes sonoros. Ahí es donde Código Humano tuvo un momento importante, porque experimentábamos con diferentes géneros, los que nos hayan podido escuchar. Muy pronto estaremos ya hay páginas y está, por ejemplo, la música de Código Humano si la buscan en SoundCloud, etcétera, pero creo que vamos a tener que hacer ahí algo un poquito más grande. ¿Va a haber un reencuentro? Porque
Pues, no sé si reencuentro, pero por lo menos subir a plataformas cosas que sucedieron en esa época. Estar vigentes para musicalmente. para que quienes no nos conozcan y por ejemplo ahora nos están queriendo conocer, pues tengan a la mano todo ese material que valía mucho la pena. Pero yo creo que hicimos algo siempre desde la oscuridad de no ser un grupo apoyado por los grandes sellos discográficos, porque en esa época era dificilísimo. Sí, cómo no. Ahorita vamos a hablar de esa parte porque ahora la autogestión creativa es mucho más fácil, más noble en muchos sentidos. Pero en esa época, para tú estar en la escena, te lo tenías que ganar a pulso, había que ensuciarse las manos, había que cargar baffles, había que estar ahí. Nosotros en Puebla hicimos mucha presencia, estábamos en muchos de los lugares más importantes de la escena rock and rollera original, en esos espacios que existían en esa época, pero no teníamos un sello discográfico detrás, era una cuestión de ganárselo. Pero bueno, al final creo que lo más importante es que pertenecimos a todos esos movimientos no quisiera empezar a nombrar las bandas que había en esa época, porque también había muy, muy buenas bandas poblanas en esos ayeres. De eso ya se encargarán historiógrafos más especializados que yo, pero compartíamos escenario con muchos, éramos muy cómplices de estar en esos momentos. Nos tocó abrir conciertos importantes con La Castañeda, Café Tacuba cuando se presentó una vez aquí. En fin, hacíamos varias cosas. Y lo más importante era lo más importante es que era la música, ¿no? Lo que hacíamos ahí, lo que estaba grabado en nuestras piezas musicales. Flavio y Víctor siempre han dicho que nosotros abrimos este género de rock introspectivo o rock, creo que así lo definían ellos, rock introspectivo o rock medio existencial, ¿no? Porque todas las letras tenían que ver como con la reflexión hacia nosotros mismos, la interiorización sobre ideas existenciales, y de ahí salían como nuestras letras. Ese era quizás nuestro sello particular. Eso a muchos les gustaba, a muchos les aburría, pero pues de eso se trataba, de hacer algo que no fueran los moldes tradicionales del rock, ¿no? Hay siempre en el gusto más popular, pues está el que le gusta más un grupo más reventado, más explosivo, está muy bien, y están los Caifanes, quizás eran un poquito más afines a nuestro rollo, ¿no? Hablábamos por ahí de que nos conocimos con los Caifanes. Esto se va a saber. Y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, yo era muy seguidor de los Caifanes, y íbamos en esa frecuencia también, esas letras de Saúl que lanzaban unas flechas creativas interesantísimas, ¿no? Y sumamente profundas y también existenciales, muy profundas, ¿no? Emocionales, sí. ¿no? A mí me gustaba ese perfil, por ahí es donde íbamos también nosotros. ¿Tú tocabas entonces en Código Humano? Código Humano. ¿Pero qué tocabas? Yo tocaba la guitarra, la sigo tocando, es lo único que toco así, digamos, en vivo. Bien. Víctor Iyarramendi estaba en la batería, Flavio Guzmán era el bajista, digamos ya en la época más consagrada del grupo, porque pasaron muchos integrantes por ahí importantes. Antes en el bajo estuvo Miguel López Pinedo, que después hizo una banda de rock progresivo que se llamaba Hongo, aquí en Puebla también, muy buena. Estaba Conrado Cobos, estaba Manuel López Falconi en la voz, él era el que tenía esta voz más potente. Nosotros cantábamos, pero digamos que cuando queríamos una voz potente, pues era Manuel. Estaba Alberto Márquez, también, que cantaba muy bien, tecladista. En fin, pasaban muchos músicos muy buenos, pero esa última etapa fue la que mejor consagró a la banda, con el punch de Flavio y Víctor, que ya sabes que el bajo y la batería, pues es el fondo armónico, el esqueleto. Claro, o sea, quienes sepan un poquito de música o quieran aprender un poco de eso, aunque no lo perciban a la primera, el bajo es el que da el punch, y nos ponen enfrente a las guitarras, nos ponen los teclados al frente, ya como para y la gente a lo mejor es lo que ve al inicio, pero ese cuerpo de sonoro. Sí, porque las canciones que no traen bajo, ahí es donde se nota. Cuando no hay bajo, ahí sí se nota sin cuerpo. O cuando está secuenciado el bajo, que también es otra de las cosas, ¿no? ¿Cómo? Que como cuando está secuenciado el bajo, ya gracias a la tecnología se puede secuenciar. Sin embargo, bueno, cuando no se logra masterizar bien, inmediatamente lo detectas. Y probablemente dentro del gremio musical me van a odiar, pero después de las pruebas de equipo en el tradicional soundcheck, primero esperamos a que pruebe el bajo y la batería. Ya después podemos probar todos los demás. ¿Por qué? Porque una vez que suenan ellos, gracias a ellos tenemos la rítmica, la métrica, el apoyo, y sabemos hacia dónde llevar el sonido. Correcto. Sí, el rango dinámico pues es muy amplio, sí, claro, pero siempre se fundamenta. Sí. Y digamos, eso sonoramente, pero también
yo digo que en un buen grupo de rock, espiritualmente es el baterista y el bajista el que te pone. O sea, a lo mejor, por ejemplo, tú escuchas a Led Zeppelin y dices, bueno, pues primero ves a Robert Plant y Jimmy Page enfrente. Sí, claro. Pero si no hubiera estado John Bonham y el bajista, ahorita se me olvidó, Led Zeppelin sería Completamente diferente. algo diferente, ¿no? Claro, es la esencia, ¿no? Exactamente. Órale. Pero por lo que entiendo en este proyecto de Impulso, la guitarra es lo que tocas en vivo, pero aquí es todo, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Ya dimos un brinco enorme porque estábamos de pronto conociendo un poco el proyecto, quién es Jorge Carlos Álvarez y cómo es que llega a la escena musical, a la escena creativa, y hoy ya lo trajo a la escena actual Chris a través de Impulso, el proyecto que el día de hoy pues no es que nos traiga, ¿no? Sino nos está convidando a conocer Impulso, qué es Impulso, cómo surge Impulso y por qué Impulso. Bueno, gracias. Ahí es donde estamos ahora y gracias por tu pregunta hacia Impulso. Mira, Impulso es el resultado, yo creo que de estos varios años después de esa escena. Hablamos de los 90, ya pasaron varios años, ¿no? Yo principalmente me he dedicado más como diseñador gráfico a la publicidad, a la fotografía, a la edición de libros, a la multimedia. Estudié un máster de multimedia en los 2000 y esa ha sido más mi vocación. La música la había dejado yo un poquito como rezagada, pero siempre estaba esta semillita, esa cosquillita de seguir haciendo música, y fue yo creo que por ahí por 2010, un poquito por ahí, que volvió a nacer esta inquietud de hacer música. En la década del 2010, tuve la oportunidad yo vivo en Cancún, ya estando allá, de hacer una pequeña bandita que se llamó Tropus, que éramos un power trio, y ahí fue donde nuevamente comencé a componer piezas, y compones también en cómo te arropan la sonoridad del grupo, ¿no? Entonces éramos 3 nada más, yo no quería complicar más la cosa, y era un grupo de mucho punch. También ese grupo tuvo su ciclo, intentamos hacer una grabación, fue difícil, no se logró. Y yo me quedé con la cosquillita de grabar, porque al final, si eres creativo, el creativo pues genera estas ideas, y en la música es tan efímero que puede desaparecer en la memoria mía o quizás de alguien más nada más, y ahí quedarse. Para mí la grabación, que además es como también un universo en sí mismo, ¿no? Grabar una pieza musical, a mí, por ejemplo, yo de niño admiraba las piezas o sea, me gustan los grupos presenciales de rock, principalmente, pero también cuando escuchas a obras maestras conceptuales como Pink Floyd, ¿no? El Dark Side of the Moon, o ¿qué te gusta? El que tú digas. Son resultado de una grabación extraordinaria. Los Beatles con Sgt. Pepper's, que fueron los pioneros en todas esas técnicas con muy poco... Máster de los Beatles. Exacto, yo soy Beatle. como Christian. Según ¿sabes? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es el primer como concepto, ¿verdad? El primer disco conceptual, mejor dicho, ¿no? Yo creo que es el primer gran disco conceptual. Okay, claro. Los mismos Beatles, tú sabes muy bien, tenían antecedentes. El Revolver yo creo que es un gran disco conceptual también, ¿no? O incluso puedes ir recorriendo hacia atrás. Pero yo creo que ahí es donde sí lograron liberarse creativamente. Muchas veces los grupos pretenden grabar lo que son en vivo, ¿no? O su alineación, pues llevarlo y a lo mejor su personalidad está bien. Y los Beatles, por ejemplo, en mi opinión, pues rompieron ese molde. Decidieron meter al estudio instrumentaciones orquestales, pianos loquísimos, cítaras, cosas que incluso ellos no podían tocar, con arreglistas, voces. Y con 4 tracks nada más, que luego duplicaban y probablemente hacían 8, y grababan encima y encima con una genialidad de producción extraordinaria, pues lograron, por ejemplo, esa pieza conceptual tremenda. Y eso siempre ha sido para mí, y hay muchos ejemplos, pero ese siempre ha sido para mí, por ejemplo, un sueño, el que tú mismo puedas generar música con esa capacidad. Estaría padrísimo, y aquí partes de cero y todo es tuyo. Bueno, entonces ahí es donde quiero llegar con Impulso. Yo para nada que me esté comparando con George Martin o los Beatles, ni mucho menos, pero hoy en día, digamos, ya de los 2010, 2014 para acá, las técnicas de grabación en casa pues se han perfeccionado tremendamente, ¿no? La autogestión en tu estudio en casa el home studio, ¿no? permite que puedas hacer
grandes cosas con muy pocos recursos. Y Impulso, vamos a decirlo así, ya hablando en particular, fue este objetivo de crear una pieza conceptual que terminó siendo 9 canciones más un bonus track. Y ahorita podemos hablar de eso. Pero me encanta cómo lo dices con esa facilidad y con esa libertad. 9 canciones y un bonus track. O sea, se escucha muy fácil, de verdad se puede escuchar muy fácil. Pero para muchos también de los que están vinculados con la escena musical saben que también significa algo complejo, ¿no? Y sobre todo un concepto de colaboraciones tan amplio no es tan fácil. No es sencillo para nada. No, primero pues es que necesitas tener el tiempo, que es cosa que en esta época todos estarán de acuerdo que el tiempo es lo que menos tenemos. Claro. Luego pues es el enfoque creativo, es hacerlo, determinarlo. Digamos que este proyecto es un desafío creativo en todos los sentidos. Lograr hacerlo. Yo, por ejemplo, te digo que la autogestión y el estudio en casa, si algo me ha permitido hacer es ponerme estos detonantes, esta posibilidad de hacerlo, y te avientas al desfiladero para lograrlo. Claro. Y es ir grabando tu idea, componiendo un poco en el camino a veces. Muchas canciones pueden estar ya más o menos resueltas con tu guitarra y dices, va por acá la estructura, pero luego ya entras a la grabación. Las galerías de samplers que hay hoy en día son fantásticas. Las librerías, sí. Y entonces encuentras sonidos también de los 60s. Si escuchan Impulso y tienen audacia musical y referencias culturales, se van a encontrar sonidos del melotron, que por ejemplo usaban los Beatles o los Stones en los 60s, en pedacitos de las canciones. Y esos sonidos que encuentras por ahí, que pertenecen un poco a tu gusto musical, pues son los que piensas creativamente. Aquí cabría tantito, cabría todo esto. Me gusta mucho sobre todo los samplers, pero más acústicos, siempre tratando de emular a las baterías reales, al bajista real. O sea, no es que se haga de manera digital y suene a electrónica, ¿no? En mi caso es que también es muy sabroso hacer música electrónica, pero en mi caso es como que más bien trato de emular sonidos acústicos. Y pues Impulso es el resultado de ese proceso creativo. Pero ese es nada más el inicio. O sea, ahorita les platico lo que hace también todavía el proyecto más interesante. Y así como nos platicas que tiene tantos recursos, suena como interesante disfrutarlo así con los audífonos que tienen toda la calidad para poder ir como desmenuzando, ¿no? Como de verdad disfrutarlo, ¿no? Fíjate que sí, o sea, de hecho para mí, o sea, yo he de decir así, gracias a tu pregunta, porque cuando yo le muestro mi música a alguien más, normalmente les pido, sé que es imposible pedirle media hora de escucha a alguien, pero pido precisamente lo que tú dices. Si lo vas a escuchar por primera vez, la mejor manera es ponerte unos buenos audífonos, porque la espacialidad, ¿no? Digamos, la estereofonía, la ubicación de cada cosa en cada parte, solo se disfruta más así. Claro, puedes tener un buen equipo de sonido y logras lo mismo, pero los audífonos hoy tienen mucha calidad, son muy fáciles de conectar, y ahí en FA tienes esta posibilidad, y así es muy importante. Bueno, pues para quienes nos están siguiendo, nosotros estamos en una charla cotidiana, bueno, más bien amistosa, pero para quienes nos están viendo, Impulso es un libro de Jorge Carlos Álvarez, coordinado, que nos presenta el proyecto o la mirada de 33 artistas visuales o gráficos, y que está combinado con música, y es ahí donde se cruza toda esta información que ya nos han estado compartiendo esta tarde. De fondo tenemos también algunas de las imágenes que ustedes podrán encontrar en el libro de Impulso, y que bueno, Carlos ya nos contará cuál fue el proceso creativo, cómo llega a conformarse esta lista de 33 artistas visuales, quiénes son, cuáles son sus trayectorias o las credenciales, como se dice, y bueno, todo aquello que se conforma a través de la creación musical, ¿no? Que ya un poco era el viaje que traías ahora comentándonos de tu origen, de Código Humano, luego cómo venimos al estudio, y de pronto todo eso cómo se comulga, ¿no? Cómo comulga en el resultado de un libro que ustedes podrán encontrar. ¿En dónde lo puede encontrar la gente? ¿Está a la venta? ¿No? ¿Es de descarga? ¿Cómo podemos acceder a Impulso? Y algo muy interesante que bueno, leímos y retomando un poco lo que decías, y ya me voy a meter en otro terreno, ¿verdad? Pero
un poco lo que nos comparte Carlos sobre Impulso es que justamente es aquello que seguramente no tienes tiempo de hacer, pero que al final, sin medir los minutos, se atreven a tomar el riesgo de experimentar un recorrido creativo, genuino, libre de humo y adornos de artificio. Entonces, cuéntanos más. Bueno, gracias por leer esas líneas. Hay un texto de presentación en el libro que ojalá y se acerquen también a esa parte. Y yo pongo esta idea, ¿no? Obviamente hay como muchas intenciones cuando escribes algo. Y justo lo que quiero subrayar es que ya sea desde la música o la parte gráfica, porque es un proyecto multidisciplinario, lo interesante aquí es que es un proyecto genuino, que ya no hay muchos, en mi opinión. O sea, yo me encantaría encontrarlos como fan de otros grupos o de músicos que estén haciendo, o de artistas. Ahora hay mucho más interés por el éxito comercial, o por estar en el hit, o por pertenecer a los playlists más sonados de la escena musical de Spotify o lo que sea. Y aquí hay, desde origen, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es música que yo creo que muchos les puede gustar. No es que sea inaccesible, ni rara, ni mucho menos, pero en el fondo está lo genuino, hay autenticidad, es real. Son cosas que yo quiero decir de un modo muy personal, muy íntimo también, emociones, ideas que despierten creatividad, que por ahí va mucho el rollo de Impulso. Por eso es que es Impulso, ¿no? Despertar creatividad, generar chispas, ver lo que la gente puede interpretar con cada una de las letras. Y ahí está esta vinculación. Fíjate, ahí es donde fue, gracias por esa introducción, porque este proyecto justo creo que, en mi opinión, se separa de los proyectos musicales en ese sentido. Yo tenía ya la música lista, como te decía, 9 piezas ya estructuradas, más el bonus track. Ahorita vamos a ver por qué digo más el bonus track, porque es muy importante también. Pero sentía yo que si solo la lanzaba así en Spotify o algo así, pues bueno, quién sabe qué iba a suceder. Y yo, como soy diseñador gráfico, también artista plástico, etcétera, decidí llamar a mis mejores amigos que también tenían muchos años, que quizás no veía, etcétera, y en una llamada telefónica preguntarles si podían acompañarme en crear gráficos para este disco. Ya Código Humano, en 1997, yo ya había hecho este ejercicio de que cada canción tenía un diseño asociado con el título de la canción. Hicimos una cajita, también completamente atípica, más grande, en el CD, y cada canción tiene un arte diferente. Oye, y tienes esas gráficas, o sea, tienes todavía el disco, la gráfica y todo. Sobrevive todavía. Que no era muy común, porque solamente se basan en la portada y la contraportada, nada más, ¿no? Pero darle a cada una su gráfica particular. Y ahí es donde voy, porque a mí, yo en pláticas normales pienso, y soy fan del vinil, que está regresando el disco en LP. Está. Soy súper fan, tengo mi tornamesa. A mi hijo, que tiene 10 años, le pongo los discos viejos y ponemos la agujita, y entonces hay un contacto físico casi reverencial a la música, porque pues pones la primera esperando que no haya una rayadura por ahí, y tienes que esperar las 4 o 5 canciones que están ahí, y luego lo levantas, lo volteas, y no es como que brincas de la 1 a la 2 y luego de otro disco a la 3 y lo dejes programado. Tienes que respetar un poco ese rollo, ¿no? Desde el momento en como imaginariamente agarra el acetato, desde acá, desde aquí, no fue el clásico así de la mano sobre el acetato, no, despacito, lo volteamos, lo dejamos en polvito y lo calculas, ¿no? Y yo nací con eso, así yo descubrí los discos de mis papás, entre los cuales estaba el Sgt. Pepper's, que me volaba la cabeza, ahí viene mi origen, qué bueno que era ese, y qué bueno que hubo otros tantos más, pero yo creo que digamos, no es nostálgico, pero hay una añoranza en el sentido de que también ahí había parte del contacto cultural y musical que hoy las nuevas generaciones de los más chicos ya no tienen, ni siquiera saben que existía eso, o lo ven por ahí en una película. El vinil sí regresa, pero pues es más un aspecto coleccionable y lo tienes ahí ya. Justo eso te iba a platicar, porque apenas me tocó hacer aseo en mi casa. Entonces, bendito. Por fin. Aseo profundo. Profundidad. Entonces mi estéreo, lo primero que falla es el láser, ¿no? Hablando de los discos, del CD. Entonces no podía hacerlo, se me ocurrió conectar un DVD y recuperé la cajita que tengo ahí de mis discos. Exacto. Y te pones a recordar, yo siento que se disfrutaba más abrir el disco, ponerlo, escucharlo en orden,
Porque, por ejemplo, regresando al tema de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, tienes que escucharlo en orden, porque es como si fuera la idea de Paul era que fuera como un solo track, sin que se interrumpiera. Tú escuchas una canción... Como una especie de crónica. Sí, termina la canción, canción, no ha terminado, está como en fade out, ajá, y ya está empezando la otra. Okay. Ese es el concepto, porque no eran los Beatles, ese disco lo toca la banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, por eso se llama así. Pero en ningún lado aparece Beatles, ¿verdad? En el disco. Entonces, a mí me pasaba, disfrutaba más en lo que escuchaba el disco, estaba yo viendo las lyrics en el librito, y si era recién nuevo, ¿no? Y original, pues olía bonito y todo. Exacto. Eso ya se perdió. Ahora con el celular baja uno el disco. Sí, la plataforma, a través de la plataforma digital. Luego hasta le pones ahí en aleatorio y ya no tiene orden en la música, o con otros discos, ¿no? En tu playlist. Todo eso yo siento que las nuevas generaciones ya no lo están disfrutando. Sí, y yo creo que no es que las tecnologías avanzan por una razón, y no es que esté mal la época digital y la accesibilidad, y que rápido brinquemos una canción, hagas tu propio playlist y tengas lo que quieres y lo que obtienes a tu gusto, y Spotify cuando termina ese último track te pone algo que te gusta y te gusta también realmente. Eso está muy bien. El algoritmo. Pero hay algo que también siento que hay que como que recuperar, o sea, algo que hay que valía la pena en esa experiencia del contacto físico de una persona que ponía un disco y se abría la obra, ¿no? Había que se le regalaba al artista esa posibilidad de entrar a tu universo, ¿no? Ya después lo grababas en un cassette y hacías estos mixes o lo que sea. Pero siempre esa primera vez, al menos siempre la tenías. Los aromas que tú dices son importantísimos. Si era un disco importado, olía a una tinta como espacial, ¿no? Si escuchabas un disco mexicano, también olía, pero era diferente, y lo podías identificar desde ahí, los celofanes. Oye, si era de los 60, hacías como un viaje, ¿no? De repente, ¡qué buen huele esto! ¿No? Trae florecitas. Ahorita que estás platicando de esta espacialidad musical, ¿cómo compartir? Que digo, en este proceso conceptual, Jorge, ¿cómo compartir las emociones, la creatividad, la libertad? ¿Cuál fue ese filtro de proceso para poder lograr impulso entre 33 colaboradores? Ahí voy a entrar, sí. Esto, digo, insisto, puede sonar muy fácil, ¿no? Se dice en un abrir y cerrar de ojos, pero es un proceso complejo. Muy complejo, y yo no sabía de qué me estaba aventando hasta que le entré. Hasta que ya pasaba ahí. Llevaba ya los primeros 10 minutos y dije, ¿dónde meto esto? ¿Qué he hecho? Ahora cómo salgo de aquí. ¿Qué hice? No, padrísimo, porque, mira, primero el artista primero tiene que tener esta confianza, o sea, y eso es difícil de obtener, ¿no? Y aventarte al abismo, y cuando haces música, pues también te exhibes, y tus emociones están ahí en una canción, tu voz, etcétera. Pero ya que yo sentía que ya estaba más o menos consolidado, fue cuando se me ocurrió esta idea de asociar artistas gráficos. Al final fuimos 33 artistas gráficos ya involucrados. Aquí hay un libro, digamos, pero también hay una exposición que pretende estar en diferentes foros, en diferentes espacios. Ahorita la que tenemos ahorita está en la Universidad de las Américas, pero ojalá y también, por ejemplo, en la UAP pudiera hacerse algo, en fin. Pero este acercamiento sí es lo más valioso, lo que tú dices. Fue una llamada de uno por uno de mis amigos, que todos son prácticamente de mi círculo de amigos más grandes. Me dedico a la publicidad, al diseño. Tengo muchos conocidos muy cercanos y en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, mi amigo Cuchillo, que está así le decimos, Cuchillo, vive en Barcelona, un artista también buenísimo, un fotógrafo, y es él fue el dueño junto conmigo de la agencia que teníamos de publicidad. Y es como un coach. También le digo, ¿cómo ves si hago esto? No, sí, adelante, tú háblales a todo mundo. Y empezaron las llamadas a Emilio en Houston, Ángeles, en Silicon Valley, en fin. Una amiga que vive en Qatar, que también está dedicada a la docencia del diseño gráfico. Unos amigos que viven en París, en Toulouse, perdón, me van a matar, no es París, es Toulouse, en Francia. Son artistas plásticos, Christophe, Sandra. Y así digamos, por nombres que no estaban cercanos a mí, otros muy cercanos, pero también con o sea, en Cancún yo tengo grandes amigos diseñadores, Samantha Villanueva, Félix Hernández, ya los verán porque voy a olvidar alguno. Y en Puebla, que yo conocí también cuando éramos estudiantes, tengo muchos amigos artistas gráficos, Antonio Álvarez, algunos muy reconocidos, Arturo Elizondo, Sergio González Angulo, como artistas plásticos. Entonces en la llamada se fue armando este discurso, porque lo que yo quería de ellos era hacer un experimento. En realidad es un experimento, fíjate. Eso creo que es lo más bonito de todo, porque
Normalmente, ¿qué hace un artista musical o en la industria? Pues tengo tal disco, se llama tal, y ayúdame a hacer una portada. Y entonces das la música, ilustras, haces este ejercicio de ilustrar. Y yo lo que menos quería era darles esas pistas de ilustración. Más bien hacer un cadáver exquisito. Más bien, y tampoco eran los títulos de las canciones, eran frases específicas de las canciones. Y es como sembrar, por ejemplo, eso lo aprendí en un taller de cuento. Por ejemplo, Pedro Ángel Paló, tomé un curso con él, entonces nos dio un título de un cuento de García Márquez, no leímos ese cuento. Y tú lo desarrollaste. Y tú hacías el cuento. Y entonces no coincidía evidentemente con el cuento original, pero solo el título te da la posibilidad, tú como creador, pues de generar un universo. Y ese fue el ejercicio que yo quise hacer. O sea, yo les daba una frase, por ejemplo, hay una frase que dice, el desierto pone fin a tus límites. Es difícil, es una frase difícil de aterrizar. Y un gran amigo artista, Félix Hernández, puso un paisaje que hizo en miniatura como de un espacial, ¿no? Como, ahorita se vio. Por ahí se ve. Y así cada uno hizo lo que quería. Algunos tenían, es decir, que algunos me tenían un poco de miedo porque justo estaba rompiendo el esquema, fórmula, sí, claro, ¿no? Claro. Me decían, pero a ver, como por dónde va la rola. No, se trata justo de que hagas lo que tú quieras, ¿no? Y les di como 2 o 3 meses para que me hicieran para que me mandaran los proyectos. Pero además con la idea de que cada uno realmente fuera en mi imaginario la portada del disco. Cosa que también es ruptural, porque digo, aunque evidentemente cuando haces un proyecto gráfico tienes que tener una. Sí. Por ejemplo, aquí agrupé un pedacito de todas. En realidad yo lo que les decía es que cada una iba a hacer la portada en sí mismo del disco. Entraron, ahorita que estás comentando el término ¿todas se insertaron? Exacto. ¿Todas cupieron en el concepto de impulso? Sí, todas cupieron porque porque lo que hay que ver aquí es que lo más valioso para mí, o sea, no había un esquema, un paradigma o un objetivo concreto a cumplir, sino simple y sencillamente la representación o el universo que cada uno de los artistas quisiera hacer con cada una de estas frases. Y es que habría que entrar a las frases. Habría que ver lo que está escrito ahí. A veces es una sola palabra, a veces es unas frases muy complejas. También está la cultura cartelística. Yo vengo mucho del diseño gráfico como la idea de que un cartel es una idea contundente, ¿no? Como un concepto que ya en sí te atrapa. Y como que en todo caso eso fue como que lo que les pedía, que fuera una idea que atrapara desde el principio en que la lanzaras. Y que iba a estar vinculada con la frase, pero que fuera autónoma, que fuera un universo propio. En el libro ya se agrupa secuencialmente, si ustedes lo ven, mira que incluso está un cassette. Pero dice, atrévete a leer y escuchar entre líneas. Ese es el desafío del libro. Entonces es prácticamente por todo lo que hemos venido platicando, compartiendo con todos ustedes, porque obviamente desarrollan este concepto que es paralelo. Así es. O sea, uno compone al otro y viceversa. Es prácticamente un apoyo, ¿cómo se puede decir? Uniforme. Fíjate que sí, porque ahí está lo que dice Cristian. Porque ahí es donde me regreso al punto de que antes, y no porque sea en el pasado, ya estemos viejitos o lo que sea, pero esta experiencia, esta añoranza por el objeto, lo que lograba es que tú abrías el celofán, veías los regalos que te ofrecían los Beatles, y que ya ves que en ese también venían como unos recortables y cosas así padrísimas. Pero cuando ves los lyrics, o sea, las letras, ves el gráfico, escuchas la canción, yo creo que ahí es donde le tienes que dar al escucha el territorio propio, ¿no? Permitirle envolverse en el panorama, ¿no? O sea, el artista su tiempo es dueño de la creación musical, llega hasta donde tú puedes hacer la música con tus ideas, tu bagaje, etc. Está, por ejemplo, aquí el artista gráfico, pero yo creo que el valor realmente son las chispas que salen en el que escucha, porque yo no sé en qué momento lo va a escuchar, claro, si le pone atención completa, si lo escucha en la noche, en la mañana, cómo se sentía en ese momento. Pero yo pienso que si tuviera esa media hora y escuchara toda la música siguiendo los gráficos, habría cosas que le volarían la cabeza, y ese es el objetivo. Claro. Porque ahí es donde creo que en esta ecuación realmente al escucha es donde está el regalo más grande, y donde la percepción de quienes escuchan y ven y hacen estos puentes creativos en su mente, en su imaginación, ahí es donde sucede impulso realmente. Ahí es donde debe suceder impulso. Y yo tengo una pregunta.
las obras artísticas están inspiradas simplemente en la frase como que se les asignó, o ya fue con la canción terminada. Es decir, la podían escuchar, porque muchas veces pasa que uno escucha una canción y en el imaginario, en tu cabeza hay imágenes, pero no tenemos las herramientas para poder proyectarlo y enseñar así de esto es lo que me hace sentir esta canción. Ellos, estos artistas, pues sí, son profesionales, que lo que hacen es proyectarnos qué imaginaron, pero ¿es en la frase o ya con la canción? Solo la frase. Yo nunca les di... Yo fui bien tramposo con ellos. Todos me lo han reclamado, han dicho, pero es que ¿por qué me diste esa frase tan difícil? Pude haberte dado una imagen mejor. Exacto, decían, pero, por ejemplo, Arturo Elizondo decía, pero Charlie, pero ¿cómo no me mandaste la... No, yo no puedo hacer una pintura, no sé qué. Pues rífese, compadre. Rífese. La idea es ceder el territorio de creatividad. Claro. O sea, porque si yo les digo, se trata de esto y mi idea es esta y mi idea es lo otro. Compartir el pastel. Pues entonces ya tienes como un sesgo de creación. Y justo creo que el ejercicio de impulso desde su nombre está ahí. La odisea. Yo le pongo ahí una odisea volcánica, como para despertar en la imaginación que puede ser cualquier cosa explosiva, ¿no? La vida misma es una odisea volcánica. La letra va, ya cuando escuchen, por ejemplo, ese tema, a lo mejor vincularán qué quiero decir particularmente con odisea volcánica. Pero, por ejemplo, ahí Ángeles puso un volcán y una pareja saliendo así, brincando tremendamente. A ella se le ocurrió esa idea. Y si yo le hubiera dictado mi conceptualización, pues no sé si hubiera hecho eso mismo. Se trata de eso, de hacer un ejercicio creativo. O sea, aquí yo no tengo ninguna obligación de nada. Yo hago esto porque se me antojó y porque pude hacer música y porque invité a mis amigos, y hay desde los más consagrados hasta, por ejemplo, mi hijo que tiene 10 años, que también le dije, ¿te gustaría hacer a Ricardo? ¿Te gustaría hacer una portada? Sí, papá, él escogió como su frase, a él sí le di chance, como mira, están estas 2, 3. Qué conveniente. La suya, se fue a la escuela, en su clase, pum, lo dibujó y me trajo pues una obra que todo el mundo ha aplaudido, así de un niño de 10 años. Entonces hay una cosa aquí de la grupalidad, de la comunidad, hay cosas ahí en el valor. Ya otros artistas van a entrar aquí, esa es una sorpresa que no les puedo anticipar, pero también hay artistas que me dicen, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué a mí no me invitaste? ¿O qué onda? Ajá. Y ahorita que estoy en Puebla, muchos dicen, venga, vamos a hacer una segunda edición. Esta ya tiene su valor, su importancia. ¿Vas por una segunda? Pero seguramente habrá una segunda edición. Y con más artistas también. Impulsados. Aquí en corto, dinos. Ahorita dejamos de grabar. Aquí nadie nos escucha. Mira, aquí en corto que nadie nos escucha. Tú dinos quién. Nada, es cierto. Le acercas el micrófono, ¿no? Pero ¿cómo lo pueden adquirir? ¿Dónde lo encontramos? A mí me parece un material increíble. Ya hemos visto algunas imágenes. Quienes nos van a ver en un ratito serán partícipe de ello. Y a mí, la verdad es que empecé a ojearlo y me llevó a muchas frases, como bien lo dices. No la frase completa, sino al empezar a ojearlo era como estas ideas, y las compartí con Carlos antes de entrar al aire, de el ser y reconocernos en el espacio, en el tiempo y en la creatividad. Entonces, a mí me surgió eso, ¿no? Como esta necesidad de encontrarme en esos ecos sonoros, ¿no? A través de la gráfica, y está padrísimo. Pero, ¿dónde lo encontramos? Mira, como todo esto es un proyecto independiente, yo tuve la capacidad, con algunas marcas patrocinadoras que me hicieron la posibilidad de hacer los libros, y trajimos como 200 libros aquí ahora a estas fechas a la presentación. Ya se acabaron los 200 libros, o sea, así de inmediato, algunos ya los habían precomprado, hubo una como preventa entre nosotros mismos, los artistas, todo el mundo quería 5 copias, 2 copias, etcétera, ya traía el pedido de cada quien, y los que quedaban los pusimos a disposición y ya se acabaron. Esto quiere decir que necesariamente tenemos que reimprimir, ya ahorita no es posible adquirir la pieza del libro. ¿Puedo ver? Sí, físicamente ya. Pero tengo una gran sorpresa. Lo que pude hacer a la par de esto, gracias a un gran amigo al que quiero aprovechar, que está estrenando su sello editorial con esto. Su sello editorial se llama Telésforo e Hilario. Luis Gómez me dijo, ¿por qué no haces una pieza más accesible a todo el público? Y a él se le ocurrió hacer como un tipo de desplegado,
De este sí imprimimos como 300, 400 copias. Creo que imprimimos 400 copias. Este está a disposición. Ya ahorita está en la librería Latiz aquí en Se presentó Puebla. este fin de semana, ¿cierto? Exacto, lo presentamos ahí en esa librería padrísima. La gente nos atendió bellísimamente, se interesaron. Ahí es donde se acaban los últimos libros. Hablando del libro completo con todas las obras. Pero esta es una bella pieza también, muy accesible, vale muy poquito dinero. Y aquí ya hay una colección de una selección de algunas de las mejores obras. Muy bien. Que se despliega de esta manera. Se despliega de esta manera. Objeto. Es un arte objeto también. Por ejemplo, aquí ves unas de las grandes. Pues ahí está Odisea Volcánica. Ahí está La Ruta Natural. Ahí hay varias obras. Y son recortar, o sea, tú las puedes recortar, o sea, arrancar de aquí. Y como se usaba también, a lo mejor pegarla ahí en tu cuarto. Enmarcarla, sí, galería, ¿no? Entonces, aquí me quedo con el libro. Permíteme. Tiene V de vuelta. V de vuelta, sí. Claro, sí, porque los escondes, se los adelantan y luego para qué quieres, pero bueno. Nos comentabas entonces que va a haber, entonces, esta es una edición que también está al alcance del público. Esta está al alcance del público, perdón que nada más para terminar esa idea. Yo voy a ver la manera de que esté por lo menos en Puebla, en librerías, en diferentes lugares. Estará todo a disposición, por supuesto, que a través de mis redes sociales, porque yo no tengo todavía una estructura de venta de libros, ni mucho menos. Todo eso se hace conectando el inbox de tu red social. Quiero un libro y entonces veo cómo se le entrega. Por ejemplo, en este caso, el apoyo de Telésforo e Hilario, que es el sello editorial. Seguramente se nos va a ocurrir cómo hacer si nos escriben que hay un punto para adquirir esta pieza que es muy recomendable, muy barata para regalar, también fantástico. Pero todo el contacto está con mis redes sociales, que es muy así de fácil. ¿Cuáles son tus redes sociales? Gracias. Es Jorge Carlos Álvarez. Qué difícil, pues es mi nombre. Jorge Carlos en Instagram, Álvarez. Jorge Carlos Álvarez. En Spotify y en todas las plataformas de música. Ya está en Spotify, que es la más grande, pero también si tú tienes Apple Music o Amazon. O ¿cómo se llama la otra? Deezer y ¿cómo se llama la otra? Bueno, en todas ya está también como Jorge Carlos YouTube. Álvarez. En YouTube también está. Y si quieres comprar los MP3 están en Bandcamp. O sea, si tú quieres de esos que también gustan, que yo soy de uno de esos que descargan el MP3 y lo metes a tu celular. Ay, qué rico, tu playlist. Sí. También está ahí. En bueno, déjame repetir. Jorge Carlos Álvarez es la palabra clave. Si quieres saber más sobre los productos, están en Facebook, están en Locomotora Creativa, que es mi agencia. Desde ahí es donde estoy promoviendo. Entonces tú pones Locomotora Creativa y ahí te va a aparecer. Ahorita está apareciendo precisamente ahí en la parte baja, al pie de pantalla, están apareciendo las redes sociales y precisamente Locomotora Creativa, este concepto donde también se representa todo el trabajo de Jorge Carlos. Y hay un website que es jorgecarlos.com, que también es mi página web, donde publicamos boletines de prensa. Por ejemplo, ahorita quiero hacer de esta plática, esta conferencia, pues poner ahí algunas fotitos de lo que pasó. Donde el día a día, si hay eventos, presentaciones, pues también está en el website. En fin, si alguien me busca, con Jorge Carlos Álvarez es suficiente, me va a encontrar. Y ojalá, pues, sea más gente cada vez. Las que tengan la inquietud por acercarse. La verdad es que yo siento que estos proyectos no son tan comunes. No es que yo todos los días haga un disco y llame por teléfono a 33 artistas para hacer algo. Realmente es algo insólito y tiene mucho de fondo, es muy genuino. A algunos les gustará mucho. Si tú lo que quieres es ponerte a bailar o rock, a lo mejor no encuentras eso, pero seguro vas a encontrar algo que te haga un clic. Una propuesta. Después cuando veas las letras. Algo que intimide, ¿no? Que tenga esa intimidad también con tu sistema auditivo. Que te identifique y también. también. Con tus emociones. Yo, por ejemplo, cuando estaba viendo el video precisamente de Intenso, wow. O sea, ese graph de la voz en off, que muchos utilizan como para utilizar un efecto radiofónico, que aquí también vale la pena decir que el espacio acústico no son espacios, perdón si lo digo así, si estoy equivocado, corrígeme, mi querido Jorge, pero no son espacios acondicionadamente acústicos para realizar la grabación, sino son espacios completamente abiertos en donde tú fuiste analizando la acústica y el resultado del sonido para tener el objetivo final.
Correcto, es correcto. Sí, digamos, regresando a ese punto de la grabación, que todo fue hecho en casa, tienes que encontrar la sonoridad, tu espacio, tienes que saber un poquito la reverberancia de tu instrumento. Yo uso las guitarras, tengo una guitarra de caja, microfoneo la guitarra, en fin, tú vas encontrando tu propia manera de hacer las cosas, pero es muy importante lo que tú dices, la manera de sonorizar. Ya es muy fácil con equipos no tan profesionales hacer cosas buenas. Si tú tienes también como un poco ese gusto y esa idea, a veces lo no perfecto me gusta más. Yo, por ejemplo, aquí es importante también decirlo, no uso ni autotune, ni trato de hacer que las cosas sean perfectas, doblo mis voces y a veces no cuadran, pero creo que eso es lo que me gustaba mucho del rock en los 70s, ¿no? Tú te escuchas a Freddie Mercury cuando doblaba en Rhapsody Bohemia, sí, qué barro. Y de repente cantaba dos voces, ¡ah! Y de repente no cuadran. Eso es más bonito porque él mismo creo que hasta lo hacía intencionalmente, como que estoy dos veces, no soy el mismo aquí y acá. Yo, por ejemplo, hago muchos de ese tipo de cosas, encuentras detallitos, imperfecciones, pero eso es justo también un poco contracultura. Decía mi amigo Hugo Cabrera, que ustedes lo conocen, aquí también, sí, cómo no, especialista, saludos a Hugo. Cuando le hablé y le dije, escucha este disco, a ver, dame tu opinión, porque tú eres el experto también del rock poblano, etcétera. Me decía, Jorge Carlos, estás haciendo un poco de contracultura, porque esto es como ir en la dirección opuesta de lo que todo mundo hace ahora, de ir a la perfección, lo digital, así las técnicas de grabación máximas, ¿no? Claro. Simetrías, así que nada se mueva de la afinación. Y no es que esté desafinado mi disco, pero digamos, vamos un poquito, sí, buscando esta cosa más orgánica quizás. También ha sido, me han dicho por ahí que suena muy orgánico, no sé qué significa eso, pero creo que va en esa... ¿Natural? En esa hecho a mano y natural, sí, ¿no? Hecho a mano y natural, que esto es lo importante. Nos acercamos a la recta final de este interesante charla. Aquí la única desventaja es que nunca vamos a escuchar las canciones en vivo, porque tendría que duplicarse, ¿no? Tendrías que estar ahí. Bueno, ahí tocando. está lanzado el reto, tal vez. Está lanzado el reto. Bueno, dentro de esta recta final, ¿hacia dónde llevarlo? Ya sabemos cómo acercarnos a este concepto y cómo estar pendientes bueno, a través de tus redes sociales, por supuesto, de la segunda parte. Digo, somos un poquito anticipados aquí, medio acelerados, pero ¿no? De esta segunda parte, y quisiéramos pedirte de manera personal, Jorge, si es que en tus manos está. Sabemos que nuestro queridísimo auditorio y toda la gente que se conecta con nosotros a través de DDC en corto, pues quisiera tener en sus manos este trabajo monumental. ¿Habría la posibilidad de que nos puedas, más adelante, yo sé que ya se terminaron los tomos, ¿no? Más adelante, pero si existiera la posibilidad de podernos otorgar un tomo autografiado por ti? Por supuesto. Como regalo para la audiencia de DDC en corto. Por supuesto. ¿Se podrá? Mira, el libro como tal va a ser difícil, pero de estas piezas... Perfecto. Que son lo que llamo disco sencillo, porque vendría siendo como el LP. Sí, este es el long play. El long play, que es el libro completo, y este es el disco sencillo. Este es el de 33 y este es el de 45. Exacto, recuerden eso, ¿no? Recuerdan eso, ¿no? Que por ejemplo los Beatles vendían los discos sencillos y estaba Penny Lane y estaba Strawberry Fields aquí. Y ya nada más. Preview. De estos, yo les voy a dejar varios autografiados para la audiencia, para quien quiera. Esto va a estar muy accesible en Puebla. Y lo que sigue es eso, realmente sentir que el impulso no es solo mío. Yo pienso que este proyecto trae estas buenas vibras y a mí me gusta pensar que en su colectividad, si te fijas aquí no dice Impulso Jorge Carlos Álvarez. Yo como que detesto esta idea. Más bien es impulso, un proyecto, una especie de movimiento creativo. Todos mis amigos que vinieron ahora a arroparme con sus gráficos, que nos tuvimos oportunidad de vernos ahora que hicimos la exposición, se vienen exposiciones. También es un proyecto contracultural en ese sentido, porque si bien no está planeado hacer conciertos, porque todavía no hay una banda ahí detrás, ojalá en algún momento se pudiera hacer, pero no es ahí el territorio. Es más un territorio de galerías, de exposiciones. Está ahorita expuesta en la Universidad de las Américas una exposición con las 46 portadas, porque son 46 portadas por 33 artistas. Pero me gustaría que estuviéramos en otros lugares y se prevé más multimedia. Hicimos un primer videíto, pero se vienen otros y espacios más grandes, etc. Entonces, yo creo que nada más hay que estar un poco atento en esta segunda momento, que seguro voy a regresar pronto con más libros y con otras galerías adelante. Se está previendo, no quiero hablar
cosas concretas, porque todo es una plática, pero está previendo hacer también una exposición en la Ciudad de México importante, ojalá y se dé. Y bueno, seguir el impulso. Y si alguien se quiere sumar, fíjate, esto está interesantísimo. Como es un proyecto que ya vieron que es complejo medio en su explicación y tiene todas estas partes y la gente no lo entiende a la primera, lo que uno explica ahí en las redes, de repente lo publiqué y ya me contestaron por ejemplo, en Oaxaca, creo que en Zipolite, alguien que me puso un mensajito. ¿Y cómo podemos hacer nuestra portada, no? Haz de cuenta. ¿Y cómo podemos participar en el proyecto? Y ahí es donde está lo bonito. Se quieren involucrar, claro. Donde yo pienso que también vale que de repente alguien que se involucre a lo mejor con alguna de las canciones y a lo mejor piense en una de las frases y si siente ese impulso por a lo mejor hacer algo, eso. Quizás lo pudiera yo integrar, ¿por qué no? Sí, o sea, claro. También podría ser algo interesante y entonces el proyecto podría crecer a otras latitudes. No sé, entonces la invitación es simplemente, lo primero, pues que se acerquen, que lo escuchen, claro. Que lo que esté publicado en las redes todos los días hay una portada nueva, en algún momento estarán todas publicadas. Estoy haciendo un poco el recorrido, porque hay que darle tiempo a cada una, ¿no? Claro. Y veamos si hay esas inquietudes y se puede regresar y se puede hacer más. Yo encantado. Por el momento, ese acercamiento sobre todo también. Por el momento lo estoy dejando ahí. Sí, claro. Ahí sí cobró vida el nombre, ¿no? Pues está impulsando a más gente a querer manifestarse. Es un impulso creativo. Y creo que la creatividad... Si todavía tengo un minuto, déjame platicarte una... No, adelante. ¿Cómo estamos, producción? Que tenemos todavía, ¿qué? 20 minutos más, ¿cómo no? Con todo gusto. No, tú adelante, Jorge, oye, tú adelante. Y el Outlap es cómo ingresas, el espacio, hasta cuándo va a estar exhibido. Bueno, ya te corté la inspiración, pero bueno. No, está bien. El Outlap está abierto a quien quiera entrar. Eso es una universidad privada, pero también si voy a la exposición de Jorge Carlos, te tienen que dejar pasar. Y por orden del que nos invitó Mauricio Audirac, a quien le agradezco también mucho que haya hecho que esto se hiciera por primera vez realidad, al menos en la Universidad de las Américas. Entonces, bueno, te tienen que dejar pasar y en ese sentido será fácil. Espero que sea así, ¿no? Espero que sea así. Entonces, pero déjame platicarte algo rápido. Esto es muy importante porque hay unas de estas coincidencias que se dan en metafísicas en el espacio-tiempo. Antes de venir para acá, cuando estaba como dándole forma a todo este rollo, ves que el director David Lynch, cineasta americano famosísimo, de grandes películas icónicas de la cinematografía, murió hace poquito. No. Entonces pusieron, como en YouTube, pusieron particularmente un masterclass de él, que yo no había visto, porque creo que no estaba a disposición antes. Fantástico a quien le guste David Lynch, pero llegó al final... Cerró la película, que él estuvo hablando todo el tiempo a la cámara de su creatividad y cómo la lleva a cabo y todo esto. Está así haciendo conexiones totales a su idea. Cuando cierra la película, pero dice, hay como el bonus track, ¿no? Dice, hay algo más. Lo que muchas veces encontramos, ajá. Entonces, dice, ya en un sentido más espiritual, dice, mira, por un lado, vivimos una sociedad donde todos estamos apremiados por el tiempo, por estas angustias, este estrés, estas presiones que llegas a tu casa y te sientes derrotado y te falta dinero y está esta negatividad. Él dice, está la negatividad. Dice, yo la he vivido tantísimos años. Esta negatividad que pues te invade, que hace que se destruya a veces tu vida, tu matrimonio, tu relación con tu familia. Dice, ¿cómo la contrarresto? Con creatividad, ¿no? O sea, por eso es que he hecho tantas cosas creativas, porque es la única manera en que se puede contraponer a la negatividad con la creatividad. La creatividad, pues él lo hacía primeramente como cineasta, aunque también era pintor y hacía muchas otras, participaba en algo en la música. Y yo creo que ahí, por ejemplo, está también mi propia conclusión. Este es un proyecto primeramente creativo, sí en la dimensión musical, sí en la dimensión colaborativa de artes visuales, sí, a lo mejor en la multimedia, etcétera, pero es un proyecto primeramente creativo y ahí hay, en ese sentido, como dice Lynch, pues también hay algo de práctico, o yo quisiera quedarme en ese sentido con algo de práctico. Quien se acerque a un proyecto creativo también está contraponiéndose o contrarrestando toda esta negatividad
con la que todos estamos todos los días inmersos. Entonces mi invitación final es que se acerquen a eso, ya sea a través de mi proyecto o de cualquier otro, pero ahí está Impulso. Fíjate, yo creo que esta última pregunta, como sea que también mis compañeros tengan alguna pregunta, yo ya estoy aquí guillotinando las preguntas. No, una de las preguntas que no podemos dejar pasar, probablemente puede sonar ya muy trillada. Dicen que ya la última calificación pues la tiene la audiencia, ¿no? Que es de tu producto final, pero como artista, ¿cuál es el resultado que te deja esta primera parte de Impulso? Pues yo estoy sumamente satisfecho y sorprendido también de hecho me sorprendo todos los días de qué tan bien recibido está siendo el proyecto, porque hay quienes tienen más el sentido visual y ven una imagen y wow, nada más se quedan con la imagen y dicen, está padrísimo, y entonces ya quieren escuchar el disco. Y hay quienes son más músicos, ya escucharon una pieza. Ya quieren ver la pieza. Y ya quieren ver la exposición, pero todas han sido positivas. Qué bueno. Y yo estoy completamente satisfecho, entusiasmado, motivado. O sea, pienso que también en estos tiempos de digitalización que hablábamos de este tema, de que todo ya es como playlist, inteligencias artificiales que designan lo que te debe gustar, que ya no te ponen a prueba creativamente, pues este proyecto puede ir sembrando estas inquietudes y estoy más que contento. Ojalá y al público realmente le guste y también me lo haga saber. Yo no estoy esperando los aplausos y los halagos, espero que también me digan, oye, pues ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué pusiste eso? ¿O qué onda con esta letra? O, en fin. Su retroalimentación directa. Sí. Que y también esto, de eso se vale. Bueno, yo como comentario final, suena con toda esta plática. ¿Ya te vas? No, pues ya me cortaste. Perdón, disculpa, perdón. Sácalo de la toma, que no sé qué. Córtale esta cámara. Con toda esta plática, con lo que hemos visto que nos han compartido de material y con la libertad creativa que nos platicaste, yo creo que el objetivo que es justamente ese expresar hace que suene tan interesante y no como de pronto muchos artistas pues, necesitan de eso, viven, y con esa presión de hacer algo por vender con fines de lucro, porque ahorita nos platicaste que se acabaron los libros rapidísimo, pero entonces hubieran dicho hay que sacar más y venderlos y subir precio. No, hay otro proyecto, pero es para compartir justo todo lo que los artistas están compartiendo con nosotros. Y no, bueno, a mí no me suena como que vaya con esos fines, ¿no? Hasta de hecho el hecho de que no vayas a tener presentaciones musicales y que los conciertos y la gira. Entonces, el objetivo es justamente esto, ¿no? La creatividad, compartir todo lo que... Es correcto, o sea, en realidad te digo, ahí está fuera del molde porque pues como músico lo lógico sería lanzar el disco y entonces ya tener una gira y estar en toda la República tocando el disco, que también está muy bien. Yo no estoy diciendo que eso no esté, así funciona la industria, ha funcionado y qué padre quienes lo pueden hacer, pero yo me aventé al abismo sin tener esa posibilidad y creo que donde me refugio pues es en eso, en la creatividad, en que la gente se aproxime a algo y eso generará otras cosas, ¿no? Claro, que suceda. Pero sí va a haber discos a la vez. Seguro va a haber. Hicimos un ejercicio de cómo sería un vinil realmente, porque yo lo diseñé y el disco está pensado para el lado A y lado B. O sea, si ustedes ven, se acercan luego a la música, dice lado A, ¿te recuerdas que terminaba el lado A y como que queda algo ahí flotando? Sí. Como de que necesito. Y luego lo volteas y te quedas inquieto porque la última del lado E te quedas así como, bueno, ¿de qué estamos hablando? Que siempre lo volteas B, ¿no? Y ya regresas como... Exactamente. Ahora entiendo lo de la contracultura, ¿no? Lo de estar... Porque estamos hablando de que el objetivo es en viniles, en esto, que ya no es tan accesible. Y de ahí nace precisamente el concepto del lado B. No, porque en el lado A, en aquel entonces de los acetatos, es cuando se incluían los sencillos principales y de promoción. Ya en el lado B era como lo alternativo. ¿Y tú sabes por qué el compact disc le dicen CD? No, ¿por qué? Porque el cassette traía el lado A, luego el lado B y ahora es... Y luego el CD, ABCD. Ha llegado el momento, Jorge. Siempre terminamos así. Está muy bueno, no me lo sabías. No puede haber programa perfecto. Ya perdió la familiaridad de DC en corta. Es cierto, mi querido Chris. Jorge, de verdad te agradecemos de todo corazón. Tu tiempo, tu paciencia, tu entrega y sobre todo el conocer más íntimamente a este artista que de nueva cuenta lo dije o lo compartimos al arranque de DDC. No en corto, debe ser no en corto, multidisciplinario, ¿no? Que siempre está a la expectativa de poder crear, pero crear precisamente desde la naturalidad humana, no desde la
apoyándose con la tecnología, sí, ok, perfecto, pero también dando esa humanidad a todos sus trabajos, y lo podemos ver reflejado tanto en la música como también en tus obras gráficas. Gracias, Jorge, por estar No, con al contrario, Muchas no gracias. tengo más que decir y que agradecerles, porque es en espacios como este, en conversaciones tan a gusto como estamos haciendo ahora, Gracias. entre amigos, cotorreando de qué se trata, que no tenemos ninguna intención más allá de compartir un proyecto completamente artístico, donde creo que se puede transmitir a toda la audiencia que ustedes tienen, que es vastísima aquí en Puebla, importantísima. Gracias. Yo los sigo todo el tiempo, todo lo que están publicando, entonces me da un gusto tremendo estar aquí y bueno, eso va a permitir que muchas personas se acerquen un poco al Impulso. Y no va a ser la última vez. Y ustedes, yo considero que son parte ya oficial de este Impulso. No, muchísimas gracias. De la primera entrevista formal, así con este profesionalismo. Que nos atrevemos a decir, vaya, de Impulso, una bola de nieve artística. Sí. Porque va a ir agarrando un volumen que, bueno, vamos a mantenerlos pendientes acerca del trabajo. Y por favor, también comparte nuestras felicitaciones de manera muy sincera con todos aquellos que te asesoraron en diferentes puntos del planeta, pero aparte a tus colaboradores que se sumaron a esta obra de Impulso. A veces soy muy ingrato porque son 33 artistas gráficos y yo si me pusiera a hablar de cada uno y como son mis cuates, pero son buenísimos, no porque sean mis cuates es que están ahí, pero son buenísimos, además son mis cuates, pero acérquense, vean de qué nivel estamos hablando de los artistas que están ahí, gráficamente hablando, ¿no? Entonces, también ese puede ser otro capítulo, otro momento, pero ahí hay mucho por qué recorrer en la trayectoria de cada uno, de los estilos. Conocerlos será muy importante, pero de nueva cuenta, Jorge Carlos Álvarez, gracias. Gracias a usted. Gracias por tu tiempo, gracias por tu presencia. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Qué padre estar en este espacio. ¿Verdad? Gracias por el impulso y felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a Abigail Fuentes, mi querido Cristian Maestro Martínez. Pavé, gracias. Gracias por habernos compartido todo esto. Lo vamos a estar. Interesante, ¿no? Interesante. Y vamos a estar muy al pendiente de todo lo que venga de esto, compartiendo. De todo el desarrollo de Impulso. Impulso y lo que sigue, ¿no? Porque ahí quedó el misterio, ¿no? En stand-by no nos quiso decir en corto. Aquí vamos a tener la premisa. Ahorita ya vamos a apagar. Ahorita ya bajamos y ya cuando nos apaguemos. Muchísimas gracias a mi querida Caro Martínez Gracias, Luna, Caro. allá nuestra productora ejecutiva y dueña del switcher de DDC. En esta ocasión, no, espérate, ya la hice como otro programa. En Puebla. Sí, en Puebla. ¿Y sabe qué? No, es que ese es otro No, tipo de córtale. formato. No, lo voy a editar, pero corta. este fue No se DDC, no en corto. Soy su amigo y servidor Paco Arrieta, de nueva cuenta. Gracias a Jorge Carlos, mi querida Abby, mi querido Chris. Gracias, Caro. Gracias a Hasta la ustedes. próxima. Gracias a todos. Saludos a mi familia en Chihuahua, que les abrazo. Ya es tiempo de que manden machaca y queso Chihuahua. No sean Para así, todos. hombre, qué barbaridad. A todos. todo pueblo, un abrazo. Nos vemos en la próxima edición de DDC. Tú querías quedar con el No en libro, corto. ¿verdad? ¿De qué? Vi tus intenciones de quedarte con el libro. No me dio chance. Fíjate que tiene las podría, manos muy cercanas a... Este libro es para plano ustedes. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Ya nos Esto vamos. fue- El último, como acostumbramos, apaga la luz. Adiós.